doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal está con nosotros para hablar sobre el asunto de los penales. ¿Por qué, según él y según muchos, debe reabrirse este proceso? ¿Por qué? Porque es un proceso que nunca ha sido investigado debidamente y nunca ha sido investigado por la justicia ordinaria. Solamente existe respecto del caso del Frontón una investigación y un proceso judicial desarrollado en la justicia militar, desarrollado el año 89. Un proceso que durante más de una década permaneció con carácter de secreto. Y la característica más peculiar es que es un proceso en el que se investigan a oficiales de la Marina y que el juicio es desarrollado por otros oficiales de la Marina. Es decir, el criterio de imparcialidad, independencia, un crimen contra los derechos humanos no existió en absoluto. Por eso es que la Corte... Pero en el Frontón hubo batalla, los senderistas estaban armados. Efectivamente. Tenían armas de fuego. Efectivamente. No fue como el caso de Lurigancho, donde todos fueron muertos con balazos en la nuca de un modo despiadado y salvaje. En este caso, en el Pabellón Azul se combatió. Y luego el Pabellón Azul resultó demolido, efectivamente, y arrasado por las fuerzas de la Marina, que eran notoriamente superiores. Pero eso es un combate. Efectivamente, mire, aquí hay que tomar en consideración dos elementos. El primer elemento es el informe Ames, que creo que es una investigación de lo más no solamente voluminosa, sino informada respecto del acontecimiento de los penales en el Frontón. Y el otro elemento que hay que tomar en consideración es la propia sentencia de la Corte Interamericana en el caso Durán y Ugarte, emitida en agosto del año 2000. Y en esas sentencias, efectivamente, o en esos documentos, efectivamente, no descartan la existencia de un combate militar entre fuerzas militares y los subversivos apostados en el Pabellón Azul, que todavía en ese entonces permanecía en pie. Pero también es cierto que ambos documentos concluyen que luego del uso desproporcionado de la fuerza militar, estamos hablando de uso de bazucas, de tanques y de cañones contra el Pabellón Azul, hay un proceso de rendimiento de los internos. Y luego de ese proceso de rendimiento, el informe Ames sobre todo señala de testimonios que dan cuenta de ejecuciones producidas al final del enfrentamiento. Estamos hablando de un enfrentamiento absolutamente desproporcionado en el que fuerzas especiales... Murieron todos, ¿verdad?, en el Pabellón Azul. No murieron todos, hubieron aproximadamente entre 28 y 32 personas sobrevivientes. Y entonces, ¿cómo me dice usted que hubo ejecuciones? Si hubiera habido ejecuciones, hubiesen ejecutado a los sobrevivientes. Claro, mire, señor Gilbert, el asunto es que en el Pabellón Azul había según los informes del INPE, entre 150 y 160 personas, de las cuales solamente se pudo tener como sobrevivientes entre 28 y 32 personas. Sobre el resto de personas, las 100 y pico de personas, no se tiene información de sus restos, no se tiene información de en qué lugar fueron sepultados. Pero recuerde usted, era un motín armado y el Frontón era una escuela de guerra de Sendero Luminoso. O sea, no los pinte tampoco como gente inofensiva. Yo no los quiero pintar gente inofensiva porque tampoco lo eran. Pero también es cierto que en el Pabellón Azul existían gente como Norberto Durán y Gabriel Ugarte, gente inocente. Estas dos personas, un año después de su supuesto asesinato en junio del año 86, fueron declarados absueltos por el 12º Tribunal Correccional de Lima. Es decir, no solamente existían gente vinculada a Sendero Luminoso, sino que también existían gente que no tenía ninguna vinculación con la subversión y que de manera injusta y arbitraria había sido detenida y había sido encarcelada y sometida a un régimen de privación de libertad como el Frontón. Eso implica, de un modo tenue, que usted sí aceptaría la muerte de los senderistas. No, de ninguna manera. Ni de los senderistas, ni de personas inocentes. Creo que aquí hay que tomar en consideración la existencia probablemente de dos momentos muy concretos. La existencia de un enfrentamiento armado en el que obviamente se rigen por las reglas de la guerra, por las reglas del derecho internacional humanitario, en el que es legítimo dar muerte al enemigo. Y esa es una regla básica de la guerra. ¿Y no es este el caso? Es el caso en un primer momento, pero no en un momento en el que hay un uso desproporcionado de la fuerza sobre personas que ya se han rendido y sobre personas que ya no tenían ninguna capacidad de resistencia. ¿Qué testigos dicen militar. eso? ¿Qué testigos dicen eso? Muchos de los sobrevivientes y buena parte de la investigación. Y muchos de los sobrevivientes eran senderistas. Muchos de los sobrevivientes eran senderistas. O sea, que son senderistas hablando de sendero, igual que la Marina juzgando a marinos. No. ¿No es sospechoso eso? Nos estamos haciendo referencia
al informe y a los testimonios que recoge el informe AMES, pero también estamos haciendo referencia a testimonios de personas que aseguran no tener ninguna vinculación con Sendero Luminoso y que después inclusive fueron absueltas por el propio Poder Judicial. Bueno, hasta Civil Arredondo dice que no tenía vinculaciones con Sendero. Bueno, pero no ese es el caso en estas circunstancias, ¿no? Bueno, yo me pregunto, ¿qué senderista ha admitido alguna vez en públicos ser senderista y ser terrorista? Todo el mundo dice, no, yo pertenezco al Partido Comunista del Perú y yo deseo la justicia para mi patria. Mientras tanto, por supuesto, matan a 69 campesinos en Lucanamarca y no recordamos eso. No, en absoluto. Mira, nosotros como institución, como organismo de derechos humanos, condenamos de una manera radical y absoluta los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, pero también condenamos con la misma firmeza los crímenes cometidos por las fuerzas del orden, sea contra quien sea. Y en ese caso, nosotros, en este caso particular del caso de los penales, específicamente en la defensa que estamos ejerciendo de Durán y Ugarte, de Norberto Durán y Gabriel Ugarte, estamos convencidos que eran no solamente personas inocentes, sino que fueron personas que fueron sometidas de manera arbitraria a una detención y que fueron desaparecidas porque de ellas no se tiene ningún tipo de información desde el 19 de junio del año 86. Bueno, el país se desangró en miles de muertos en esta guerra maoísta, polpotiana, no olvidemos, decretada por Sendero. Sendero decide ir a la guerra y Sendero ensangrienta al país. Muy bien, este país es injusto y oprobioso, inequitativo y absurdo. Admitámoslo. Y luego viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy respetable ella, y nos quiere retrotraer a la guerra del 86 en el año 2002, reabriendo heridas realmente duras. Y no me refiero al señor García, me refiero a los marinos que estuvieron ahí arriesgando su vida también. A esos me refiero. Y nosotros tenemos que acatar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque así lo dice el derecho internacional. Así es. Entonces, es en base a ese fallo que nosotros estamos reabriendo el proceso. Sí, efectivamente. Las investigaciones se han reabierto como consecuencia del fallo emitido por la Corte Interamericana en agosto del 2000, porque nuestro sistema judicial ha sido incapaz de juzgar ese tipo de crímenes. No estoy hablando acá solamente de los crímenes cometidos por Sendero, sino la actitud benevolente con la impunidad o de dar garantía a la impunidad por parte del sistema judicial. Es por eso que la Corte Interamericana, 16 años después o 17 años después de producir estos hechos, está ordenando al Estado peruano reabrir esas investigaciones, porque el propio Estado peruano ha sido incapaz de llevar a cabo ese tipo de investigaciones y procesar a quienes han cometido crímenes contra los derechos humanos. ¿Esto va a alcanzar a Alan García, que jamás fue enjuiciado por esto? Necesariamente. En el caso del expresidente García tiene no solamente una responsabilidad política, sino tiene también una responsabilidad de carácter legal. Y esa es la responsabilidad que él tendrá que responder en primer momento ante el Ministerio Público, y nosotros consideramos que también va a tener que responder frente a eso o por esas condiciones y circunstancias en el propio Poder Judicial. El Ministerio Público siempre rechazó la implicación de García en el asunto y siempre declaró no al lugar cualquier implicación. ¿Por qué cree usted que hizo eso? Mire, yo creo que hay circunstancias de carácter político que han jugado a favor de Alan García, ¿no? Es cierto, el Ministerio Público en más de una oportunidad ha señalado y ha hecho investigaciones que el resultado estaba cantado y lo ha emitido en diversas resoluciones, es decir, archivar definitivamente las investigaciones en las que se encontraba implicado el señor García y varios de sus exministros. Pero creo que ahora estamos en condiciones totalmente diferentes. Estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen en el que no hay una intervención política del Ministerio Público y hay la supervigilancia de la Corte Interamericana sobre las decisiones que se tomen en este tipo de casos, y en particular sobre el caso Durán y Ugarte, que comprende la matanza del Frontón. Y también estamos convencidos que es fundamental para el resurgimiento, para la refundación de nuestra democracia, de desarrollar de una vez por todas este tipo de procesos judiciales o este tipo de investigaciones. No podemos estar, como usted lo ha dicho, con heridas abiertas durante toda nuestra vida, Es importante cerrarlas, pero cerrarlas con justicia, no cerrarlas sobre la base de la tierra que sella la impunidad, sino la justicia. Hay gente acá que está reclamando los cuerpos de sus familiares que nunca les fueron entregadas, que nunca les informaron dónde fueron sepultadas. Y nosotros lo que estamos persiguiendo es que eso se cumpla efectivamente. Muy bien, el doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal ha estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Regresamos con una nota tremenda sobre los piratas discográficos y etcétera.